Hola, bienvenidos a este espacio de Alimenta tu Alma, un momento que nosotros hemos creado desde la Fundación Alma Rosa con el fin de poder generarte tranquilidad y bienestar y paz en ese momento diferente de la vida que es transitar por la enfermedad del cáncer. La Fundación Alma Rosa es una fundación que nace desde hace 8 años a raíz de un diagnóstico temprano que tuve de cáncer de mama, y lo que busca es concientizar a muchas mujeres y hombres que esta es una enfermedad que puede llegar a 1 de cada 8 mujeres en algún momento de la vida. Y nuestro propósito es que tú llegues a tiempo y que además puedas hacer de este proceso un proceso amoroso, diferente, y que puedas llegar a ver la vida color de rosa. En estos espacios tenemos hoy un invitado muy especial que desde lo profesional para nosotros es un honor tener. Honramos mucho su presencia y es Walter Rizzo. Walter Rizzo es psicólogo clínico, tiene 800.000 estudios, 1000 cosas, pero para mí lo más importante es que este hombre le ha transformado la vida a millones de personas alrededor del mundo. 32 libros traducidos a 31 idiomas. Y no solamente eso, sino todo lo que podemos encontrar en su canal de YouTube. Ahora en los podcasts, tiene podcasts nuevos que me encantan, son maravillosos. Y bueno, en todos sus libros, por supuesto, pero que permiten que las personas puedan, a través del control de sus emociones, de ponerle nombre y apellido a lo que están sintiendo, a poder enfrentar sus miedos, sus adversidades, sus apegos, poder encontrar la felicidad y sobre todo la paz, que es donde verdaderamente está la felicidad. Y a nivel personal, para mí es un placer muy grande tener aquí a mi amigo del alma desde hace muchos años, que además de haberme acompañado y darme tanta felicidad, porque me da mucha felicidad cada que hablamos, nos reímos, disfrutamos. Mi esposo dice que cuando me oye riéndome mucho en el teléfono, dice, debe estar hablando con Walter. Pero lo mejor es que él ha estado en los momentos más difíciles, en los momentos de oscuridad, cuando he visto todo negro, cuando he sido vulnerable, cuando tengo desesperanza, y él ha llegado ahí siempre con un consejo oportuno, pero sobre todo con esa capacidad que tiene tan práctica de sacudirme y de aterrizarme, y que sin descuidar y sin reconocer que a veces el miedo existe y está ahí, pues yo puedo tener el control de transformarlo y manejarlo. Entonces, después de esta introducción tan grande, Walter, bienvenido, qué placer. El placer es mío, muchas gracias, y me gusta mucho poder colaborar con las personas que han pasado por esto y ojalá que puedan crear una visión nueva de sí mismas, del mundo, de la realidad y de los otros, ¿no? Cuando uno está en una situación límite, la situación límite te puede transformar. Y eso lo llamamos crecimiento postraumático. O sea, es una resiliencia multiplicada, ¿sí? Y entonces estoy a tu disposición, querida Lina. Qué rico, qué alegría. Y vamos a hablar hoy de un tema que es un tema muy recurrente. Yo me atrevería a decir que no he conocido la primera mujer que sea sobreviviente y que no siga como con ese fantasma, Walter. Uno siente, lo terminan, dice, bueno, estás lista, ya no tienes que venir a más quimioterapias, te tomas esta pastilla 10 años, que por ejemplo es mi caso. Otras mujeres les dicen, vas a venir una vez al mes, te van a hacer a poner esta quimioterapia de mantenimiento. Y este tema que vamos a hablar incluso no solamente es para pacientes con cáncer de mama, es para cualquier hombre o mujer que haya tenido esta enfermedad, que cuando nos dicen ese nombre, cáncer, Walter, nosotros lo asociamos con los peores adjetivos, con miedo, con dolor, con sufrimiento y con muerte. Sí. Entonces terminamos y salimos de eso supuestamente, pero ese fantasma sigue ahí, sigue como ese miedo. ¿Por qué nos quedamos anclados en ese pasado? Que es una cuestión lógica, es que no estamos hablando de cualquier cosa. Un poco mira lo que pasó con el COVID, ¿no? El COVID a todos nos ha vuelto más vulnerables, pero en mi experiencia con los pacientes, algunos pacientes que habían pasado por una enfermedad inmunológica o el cáncer o cualquier otra, respondían mejor a la situación del COVID. Es como que dijeran, pues, ¿qué me van a hablar a mí de esto si yo ya sé de qué se trata? Entonces, ¿es lógico porque que te quedes anclado? No. Lo lógico es que tengas un miedo anticipatorio. Y el miedo anticipatorio se llama ansiedad. Lo que es la gasolina de la ansiedad, ¿qué es? La incertidumbre. Entonces,
Es lógico que eso se acreciente en los momentos que te hagan la revisión. Inclusive de manera no muy consciente se incrementa en los aniversarios, ¿sí? En los recuerdos. ¿Y qué se incrementa? Se activa el organismo y suelta adrenalina. Entonces uno empieza a tener miedo, ¿sí? Y por condicionamiento un miedo similar a lo que sentiste cuando te dieron la primera vez el diagnóstico. ¿Qué siente uno? Un baldado de agua fría, y lo primero que teme es la muerte. Y lo segundo que teme es no tanto que se va a ir al cielo o al infierno. Lo que teme realmente es dejar a los seres queridos. Eso es lo que más duele. Yo lo sé por experiencia, aunque no he tenido ninguna enfermedad de esas, difíciles, complejas. Una vez, estando en Medellín, me robaron el carro, conmigo adentro. O sea, yo no estaba afuera, estaba dentro del carro. Y los tipos, yo iba a dar una conferencia después de 2 días en Bogotá, en el hospital militar. Y estos tipos parecía que eran guerrilleros, porque en cuanto vieron el hospital militar se enloquecieron, ¿sí? Me robaron el carro para hacer un atraco, pero ya cuando yo estaba adentro parece que yo les gusté para aplastarme y molestarme. Y me pusieron un revólver aquí. Y gatillaron. Ay. ¿Sabes lo que sentí yo? Yo no sentí miedo. Sentí tristeza. Tristeza de no poder ver otra vez a mis hijas, a los seres queridos. Entonces, la gente siempre se enfoca en el miedo. Pero cuando uno empieza a escarbar, Ay, qué bien. ahí no solo es el miedo a la muerte, no, es una tristeza. Entonces, yo aprendí algo ahí, que el amor puede más que el miedo, ¿sí? Porque el amor podía más porque era el miedo a desapegarme. Bueno, cuando a una persona le dan un diagnóstico de esos, está ante una situación de adversidad, así se llama técnicamente. Una situación de estrés muy fuerte, que cada uno lo puede procesar de manera distinta. Lo que más me preocupa a mí son esas personas que se ven tan fuertes que es como no le dijeran nada, porque no están procesando bien las emociones. Entonces, y además estamos en una cultura donde el autocontrol se valora mucho, ¿no? Entonces, ese baldado de agua fría es la adversidad. Con el COVID tuvimos una adversidad colectiva, entonces esa adversidad personal uno no está preparado para enfrentarla. Ni siquiera sabe distinguir la ansiedad del miedo. Ni siquiera sabe distinguir un miedo racional de un miedo irracional. El miedo racional es un miedo que objetivamente te puede pasar algo. Entonces, el miedo, cuando te dan el diagnóstico, es un miedo racional. Y tenés el derecho a sentir miedo. Claro. Pero por supuesto, si no sentir miedo, sos Aníbal Lecter, pues. O sea, Claro. sos Dexter. Tenés que sentir miedo. Porque el miedo, en la biología, en la historia de la humanidad filogenética, el desarrollo de la especie está hecho para protegerte. Cuando tú tienes taquicardia, es para bombear más sangre y correr, además. Ser más fuerte, los músculos se te ponen rígidos porque tenés que enfrentar de pronto a un depredador, ¿sí? Sudas para enfriar el cuerpo, por eso es que te vuelves más fuerte. Las pupilas se dilatan para ver en la oscuridad, porque el hombre prehistórico no podía ver en la oscuridad. Entonces, el miedo, ese es un miedo racional, cuando objetivamente te puede pasar algo. Si yo te digo, hay un león ahí atrás, ¿tú vas a sentir miedo? No. Vas a sentir miedo cuando tengas al león enfrente. Lo que vas a sentir es ansiedad. La ansiedad es el miedo anticipado. ¿Ya? Entonces, es menos adrenalina, pero es la mente. Los animales no sienten ansiedad. Funcionan por un reflejo condicionado. Así como no vas a ver nunca una vaca deprimida, no sé, con problemas existenciales, ¿sí? Una vaca con problemas de autorrealización. ¿No? Entonces, primero separar el miedo racional del irracional. Entonces, ¿qué sería un miedo irracional? Un miedo que objetivamente no me puede hacer nada. Por ejemplo, el miedo a la opinión de los demás. Ese es un miedo irracional, porque ¿qué te puede hacer una opinión de una persona? O el miedo a hablar en público, lo llamamos una fobia social. Las fobias son miedos irracionales, ¿sí? A los fantasmas.
que asustan, como decía Maquiavelo, más de lejos que de cerca. Yo he visto un montón de gente con fobias de esas raras, a una araña chiquita, a una cucaracha, como yo, que le tengo pánico a las cucarachas. Hay gente que tiene miedo de lo que vos quieras. Entonces, cuando una persona tiene la noticia, hay miedo. Cuando uno empieza, cuando le dan la noticia a uno, usted ya está dada de alta, por decirlo así, ese miedo se transforma en ansiedad, porque empieza la incertidumbre. Y entonces la gente empieza a confundir dos cosas. Si me están escuchando, pónganlo en práctica. Dos cosas. Tres. Primero, una atención autofocalizada. Es decir, mirándose, ¿sí? Todo el tiempo, tocándose, ¿sí? ¿Y será que sí? ¿No será que no? A ver, ay no, qué alivio, no es otra cosa. Entonces uno anda buscando explicaciones de por qué me estoy sintiendo así. Ah, cierto que comí eso ayer, por ejemplo, en un cáncer de colon. Sí. Bueno, entonces, cuando uno busca explicaciones, la atención focalizada, ahí sirve el mindfulness, ¿sí? Ahí sirve la distracción, ¿sí? Los pensamientos negativos se trabajan con la técnica del stop. El stop es muy sencillo y funciona muy bien. Cuando tú piensas algo negativo, ese pensamiento se engancha con otro similar. Y después con otro, y después con otro, y después con otro. Y hacen una cadena de eslabones de pensamientos. Por ejemplo, ¿y si tengo otra vez el cáncer? Claro. Y entonces inmediatamente se engancha, uy, si lo tengo, las probabilidades de que yo mejore en la segunda es más difícil. Otra vez pasar por todo esto. No, yo no voy a ser capaz de soportarlo. Fíjate, 4 pensamientos. Esos 4 pensamientos se enganchan y se multiplican o crecen, ¿sí? Entonces, cuando tú ya tienes la cadena armada y querés desarmar esos pensamientos, ya no podés. Claro. ¿Por dónde empezás? Por eso el primer pensamiento que tengas lo tenés que parar. Ya sabés que lo podés parar. ¿Cómo? Stop. Es increíble cómo funciona eso, ¿sí? Por ejemplo, hagamos una prueba con vos. ¿Listo? Entonces, cerrar los ojos. Y quiero que pienses este pensamiento, ¿sí? Si me muero, voy a dejar la gente que quiero. Y eso me pone muy triste. ¡Stop! Ay, pucha. Ajá. ¿De qué estabas pensando? Recuperar el pensamiento. No, exactamente, es horrible. ¿Desapareció? Ah, sí, total. No está. Sí, pero uno mismo se grita ese stop. Si lo haces en público, van a pensar que estás loca, ¿cierto? Pero uno empieza así. Estoy pensando en algo negativo y empieza así. Stop, stop. Y ya sé. Stop. Y después va a llegar un momento en que digas, ¿qué estaba pensando? Espérate. Hay gente que es masoquista qué bien, y quiere, ¿qué estaba pensando? Y después lo vas con el lenguaje interno. Stop. Y vas ensayando. Stop. Sí, porque eso que tú dices, Stop. Y después ya lo haces con el pensamiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo aquí te dije un stop, sí, como claro. hago con los pacientes. Y después le digo, ensáyelo usted mismo. Entonces, lo importante es que uno aprenda no solamente a focalizar los síntomas, ¿sí? Porque, claro, es como el doctor Google. O sea, si vos entras a Google y empezás a ver que los hipocondríacos, ¿sí? ¿Qué síntoma tengo? Sí, vas a encontrar todo. todo. Los estudiantes de psicología, mis alumnos, cuando tú les muestras todas las patologías que hay, salen deprimidos. Dicen, yo estoy loco, tengo todo lo que aparece aquí. Pero, sí, por eso, no, la atención focalizada hay que dirigirla o al presente, ¿sí? En el presente, o en la meditación inclusive, ¿sí? Que también sirve, que es distinto al mindfulness, ¿sí? O a ver cuándo está el pensamiento, el primer pensamiento que me va a joder la vida, que me va a molestar, y detenerlo. Se puede detener de muchas maneras, porque uno puede atacar el pensamiento con pensamientos racionales, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Una paciente mía que no había tenido cáncer, empezó, siempre, cuando llegó a mi cita, me dijo, toda mi vida yo tengo miedo a que me dé cáncer. Sí, toda mi vida. Eso se llama anticipación catastrófica. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted durante 15 días se va a comprar un cuaderno, y por como es usted, eso, un cuaderno grande, porque los pensamientos eran en cascada. Entonces cada vez que pienso un pensamiento me pone, ¿qué piensa y la hora? ¿Sí? Y en 15 días hablamos.
Entonces volvió a los 15 días con un mamotreto así, ¿no? Entonces contamos los pensamientos, ponerle que los pensamientos eran 100, por decir algo. Digo, muy bien, 100 en 15 días, o eran más, como 500, no me acuerdo, bueno, pero ponerle que fueran 500, bueno, 1000 en un mes, en un año son 12.000. ¿Y hace cuánto que usted tiene este miedo? Hace como 10 años, son 120.000. Usted ha tenido 120.000 anticipaciones, exacto. 120.000 anticipaciones. ¿Y cuántas veces he tenido cáncer? Y miraba para abajo con pena. Ninguna, doctor. Qué pena, ¿no? Ninguna. Claro, entonces es la técnica del mal adivinador. Si usted se dedicara a adivinar el futuro, se moriría de hambre, porque usted es un desastre para adivinarlo. Entonces la próxima vez, ande con una libretita y anote 120.001. 120.002, claro. Obviamente eso ¿qué hace? Confrontar la irracionalidad del pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, entonces una persona que haya tenido cáncer puede decir, pero yo ya tuve una vez cáncer. Sí, pero también los aviones se caen una vez. ¿Qué probabilidad? Entonces viene la gran diferencia. Separar posibilidad de probabilidad. Y eso no lo hacemos. Es posible que en este momento caiga, tú que me estás escuchando, ¿le puedo hablar a ella también? Sí, o cualquiera? claro. ¿Es posible que caiga en este momento una bomba aquí en la cabeza mía y que se abra el techo? Aunque no esté Putin por aquí, no importa. Es posible. Es posible. ¿Es posible? Sí, es posible. Posible. Una vez atendí a un paciente que hacía 20 años que no salía de la casa porque tenía agorafobia. Fuimos con un grupo de psicólogos, lo llegamos después de un mes a la esquina. Y el tipo se paró en la esquina y dijo, yo no cruzo. Entonces, era en un lugar de Medellín, por conquistadores. Yo no cruzo. ¿Y por qué no cruzo? Por qué tal que me coja un carro. Pero vea, somos 3. Ellas 2 no se ven muy... No le gustaba a la psicóloga. Y usted tiene gafas, me dijo a mí. O sea, pero mire, miramos de lado y lado. ¿Y si miramos mal? Y si justo dobla uno, y si viene un loco rápido, y un montón de argumentos. Y cada argumento que yo le rebatía, el tipo salía tenía una respuesta. Claro. Entonces, ¿es posible que a usted lo coja un carro? Sí, es posible. Ahora bien, ¿qué probabilidades hay de que lo coja el carro? ¿Cómo así? La probabilidad es la posibilidad sobre hechos concretos, ¿verdad? Y entonces, claro, el avión se puede caer, pero la probabilidad de que un avión se caiga es muchísimo más remota que te coja un automóvil. Entonces, la probabilidad que caiga una bomba aquí, sí, es posible. ¿Qué probabilidad hay? Pues una en 10.000 millones. No. Entonces, la persona ansiosa confunde. Y como confunde posibilidad con probabilidad, o no tiene en cuenta la probabilidad, cree que posible es muy probable. ¿De acuerdo? Fíjate, cuando tú haces ese juego mental, le ganas. Le ganas, porque aquí se trata de entender de que esto es un round que uno pelea con el miedo y con la ansiedad sobre todo. Varios rounds, digo, un match de box. Y a veces el miedo te gana y la ansiedad te gana. Pero después vos le podés ganar otro. Nunca hagan el balance día por día. Hagan el balance mensual. A ver, ¿cuántos rounds he tenido con este hijo de tantas? O sea, que el miedo siempre va a estar. Siempre va a estar. Okay. Uno de alguna forma debe sentirse, comillas, tranquilo, que sigue teniendo miedo. Y que sos capaz de pelear. Okay. Estas son algunas herramientas. Pero además, que sos capaz de luchar. La valentía se ha descubierto que es un factor de protección. Es decir, disminuye la probabilidad futura de que una persona tenga recaídas o se enferma. La valentía como virtud, tal cual la explicó Aristóteles. Los que no tienen el miedo. El que no tiene nada de miedo es un temerario, es peligroso, es un psicópata. El que tiene mucho miedo es un cobarde. ¿Qué hay en la mitad? ¿Qué es la virtud? El valle entre dos cimas. ¿Qué es? La prudencia. Es decir, la valentía. No tener miedo. Tener miedo, pero tener la capacidad de enfrentarlo aunque me orine,
aunque me muera del susto, aunque me tiemble hasta el alma, y hablarle al miedo, pellizcarlo. Yo digo, por ejemplo, a los pacientes con trastorno de pánico, que tienen un trastorno de pánico, es decir, ¿qué es un trastorno de pánico? De pronto estás así, y creo que una vez hablamos de eso, y de pronto empezás a pensar, ¿qué es esto que tengo? Taquicardia, sudor frío, ¿será que me voy a enloquecer o me voy a morir? O me voy a desmayar. Entumecimiento. Sí, entumecimiento y todo eso. Eso es la adrenalina que va por el cuerpo. No, es decir, no se vuelve loco el que quiere, sino el que puede. ¿Ya? Uno no se puede decir, me voy a volver loco, me voy a volver loco. O sea, uno le da toda esa razón y las personas la entienden y se tranquilizan. Pero después empiezan a anticipar el pánico. Anticipar. Le dio una sola vez. Entonces, ¿sabes cuál es la técnica que funciona? La exposición. Llamar el miedo. Eso es lo que más resultado me ha dado a mí. Es decir, haber miedo. Como cuando uno quiere enfrentar los fantasmas. Hablarle. Sí, ¿a dónde estás? Vení, hijo de tantas. A ver, ¿qué? Es asustar al miedo. Enfrentarlo. Psicológicamente. A ver, entonces, ¿qué? ¿Tengo miedo al mareo? Pues entonces me paro y me empiezo a dar vuelta y me mareo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me tengo que morir? Ah, quizás. Entonces acepte lo peor que pueda pasar. Ejemplo, vas en el avión. Un paciente mío en el avión. Un ejecutivo, que no sé quién me lo mandó, ¿no? Pero yo quiero mucho a mis pacientes. Te iba a decir, tengo que montarme al avión pasado mañana porque entonces ya me echan de la empresa. No, es decir, lo mandé a un psiquiatra, el psiquiatra me lo volvió a devolver, me lo entregó de nuevo porque se tomaba las pastillas, el tipo, claro, empezó a ir y llegaba, entonces, en un momento dado yo cansado, él cansado, un jueves a las 9 de la noche, yo le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no se sube al avión y se muere de una vez? ¿Ya? ¿No le parece? Yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Así no puedo tratar a un paciente. Y cuando lo miré, el tipo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Qué idea genial, doctor! Claro, me muero de una vez y se acabó todo esto. Este sufrimiento. Dijo una mala palabra. Claro. Sí. Este sufrimiento. ¿Es capaz? Sí, soy capaz. Bueno, hagámoslo con todas las de la ley. El testamento lo fue a despedir la mujer, los 2 hijos y se montó al avión. ¿Qué tenía que hacer el tipo en el avión? Yo no sé qué pasó con los otros pasajeros cuando lo vieron hacer esto que te voy a decir, pero un solo viaje y perdió el 90% del miedo. Porque ¿qué hizo? Lo enfrentó. Claro, cuando yo le... ¿Qué hace una persona cuando tiene miedo en un avión? Lo primero, fasten seatbelt, ¿no es cierto? Es ver si hay que ponerse cosas. Ve la cara de la azafata. Si la azafata empieza a llorar, es que estamos jodidos, ¿no es cierto? Entonces, si se mueve, si no se mueve el otro, si rezas, no reza. Bueno, usted lo que va a hacer es, cuando se empiece a mover el avión, usted agarra el asiento y diga, caete, hijo de tanta, ¿sí? ¿Qué caete de una vez? A ver, lo hizo. Yo no, por eso digo, no sé qué pasó. No sé, de pronto, hoy no se podría haber hecho, porque eso fue hace tiempo. Enfrentar es aceptar lo peor que pueda pasar. Y no le pasó. Y no, se dio cuenta. Sí, pero además aceptar lo peor que puede pasar te da el sentimiento de autoeficacia, de que vos sos capaz. Porque aquí el problema es que uno tiene que entender que no podés tener certeza, porque en la vida no existe la certeza para nada. Los budistas explican muy bien eso con el concepto de impermanencia. Todas las cosas cambian permanentemente, nada es igual, tú no tienes la misma piel que tenías hace poquito, todo el mundo cambia, la vida misma cambia, la existencia es cambio, por eso las mentes rígidas se enferman, porque no están flexibles a los cambios, quieren que la realidad es como esa gente que sale a la calle, entonces ve que va a venir un aguacero o que cae agua, ¿no? Imagínate un tipo rígido, que cae agua, empieza a insultar la nube, ¿sí? Al ministro, que no tiene nada que ver, ¿sí? Sí, y entonces le da rabia, sí, al ministro de Medio Ambiente, le da cualquier cosa. Entonces uno le dice, usted tiene que preocuparse por lo que está bajo su control. Claro. No está bajo su control que no llueva. A no ser que usted sea un indio sus y crea que va haciendo un canto indio, bueno, hay que respetable. Pero ¿qué es? ¿Qué tengo bajo mi control cuando llueve? ¿Buscar un paraguas? Sí, claro. Buscar un techo. Un techo. Sí. O mojarme porque se me dio la gana. Es decir, eso sí depende de mí. Entonces, cuando usted salió de un cáncer, ¿qué depende de usted? Depende tratar de controlar el miedo, ¿sí?
tener una actitud realista, verlo como un reto. Las personas resistentes, la personalidad resistente tiene estas tres cosas que voy a decir. ¿Qué son resistentes? No es resiliencia, son personas que soportan mucho y vuelven a lo que era. No crecen, pero vuelven a lo que era. La personalidad resistente es algo impresionante. Ya se sabe qué es. Tienen tres características. Primero, son personas que se comprometen con lo que hacen. Es decir, que si empeñan su palabra, la cumplen. Ellos se sienten inmersos en las cosas que hacen, fluyen con las cosas que hacen, sienten pasión por las cosas que hacen, sí, se comprometen. Me comprometo a pelear con el miedo, por ejemplo, y a saber cómo tengo que enfrentar la ansiedad. Bueno, me comprometo. En general, la gente que asume sus compromisos y que se implica de verdad. Segunda característica, son personas que tienen un punto de control interno. Es decir, tienen la sensación y la creencia de que ellos pueden controlar su vida hasta donde, pero que ellos dirigen su vida. El otro día yo te decía, ¿qué? ¿Y entonces qué hago con el destino, con Dios y con la suerte? Eso es un punto de control externo. Dios te da el papel y la tinta, pero vos sos el que escribe el destino. No le vas a echar la culpa a Dios de todo, a la suerte, no. ¿Sí? La providencia, no. A usted le dieron todo para que usted sea autodeterminante, autogobierno. Esas personas que tienen un punto de control interno, que dicen, yo soy el arquitecto de mi propio destino, yo construyo mi vida, yo la dirijo, tengo autogobierno, me empodero de mí mismo. Es otro factor. ¿Qué vas a decir? Pero por ejemplo ahí sí. cuando dices lo del tema de la fe, porque finalmente es la fe, sí, en la creencia que tú tengas. Sí. Yo siento, o al menos en mi caso funcionó bastante bien, que cuando hay cosas que uno dice, bueno, yo hasta aquí llego, no puedo tener el control. Acepto lo peor que pueda pasar. Pero como que delego para arriba, ¿cierto? Como que yo le digo como a mi fuente de luz, bueno, ya. Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Ahora te digo qué es. Ok. Sí, ahora te digo qué es. Por ahora estamos ahí. Sí. Punto de control interno, compromiso, lo que se ha encontrado en la ciencia. Y el tercer elemento es que cada situación de adversidad sea vista como un reto, como un desafío. Me voy a poner a prueba. Pero cada pasito. Como vos quieras. Es decir, vos estás ante una situación cualquiera, suponete una quiebra económica, se me ocurre. Tú puedes decir, esta es una oportunidad para yo ver si soy capaz de salir de nuevo adelante. Lo voy a ver como un desafío, como un reto, pero no a mi ego, sino a ver si mis recursos y mis habilidades funcionan. Las personas que tienen esas tres características tienen una personalidad resistente. Pero usted puede convertirse en una persona resistente después que le ha dado el cáncer. ¿De acuerdo? O sea, usted puede empezar a comprometerse con las cosas que hace. Usted puede empezar a decir mi autogobierno. La fe es un salto sobre lo racional. Entonces, uno no puede llegar a la fe por lo racional, llega por el corazón. Y eso lo llamamos vida espiritual. Y la vida espiritual tiene que ver con la trascendencia, con el hecho de que hay algo más que yo, que me contiene. Y eso, sí, la oración sirve, por ejemplo, para mucha gente que ha tenido el cáncer como una meditación. Es que es otra meditación. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, la gente que tiene una vida espiritual y que tiene fe, ¿sí? Creencias, ya sea religiosas o espirituales, que son distintas, pero por ahí va, esas personas tienen capacidad de enfrentar mejor la adversidad, pero no porque se entregan, es a Dios rogando y con el mazo dando. Eso te lo van a decir siempre. Esas son las pruebas. Que las personas... Pero como que siente que le ayudan a llevar la carga, ¿no? Claro, claro. ¿Cierto? Sí, pero es compartida. Sí. Porque Pero es compartida. Claro, porque si yo entrego todo a la fe, claro, entonces me cruzo de brazos y empiezo a tener una actitud pasiva frente a la enfermedad o frente a mis creencias irracionales. ¿Sí? Por ahí había algo que me gustaba mucho, eso se lo escuché a un cura. Yo estoy en un colegio de jesuitas.
Son muy inteligentes los jesuitas, y yo los respeto mucho. El jesuita contaba de que había un señor con un camello que fue a ver al maestro en Persia, ¿sí? Y entró y dice, maestro, he venido para estar contigo, que tú es Dios que está aquí con vos, y yo y el tipo le dice, qué bien, ¿y dónde dejaste el camello? Dice, no, lo dejé ahí. Y no lo ataste. Dice, no, Dios se va a encargar, Alá se va a encargar del camello. Y entonces el maestro dice, no seas idiota, Alá está preocupado por cosas más importantes, andá y ata el camello, pues. ¿Sí me entendés? ¿Cómo es la cosa? Sí, total. Bueno, sí. Bueno, entonces, fíjate que uno puede enfrentar las situaciones si se empodera de ellas, ¿no? Entonces, miedo es cuando estoy frente a algo que me va a destruir, pero estoy frente al león. Y el diagnóstico de cáncer es un león. Pero cuando ya empiezo a anticipar, entonces ya es la ansiedad. Y la ansiedad es incertidumbre. ¿Sabes lo que le produce la incertidumbre a los budistas? Yo he estado con muchos y me impresiona. O a las personas de fe quizás, ¿no? Pero hablo de los budistas porque lo tengo más cerca. Les da risa. Le hace cosquilla la incertidumbre. Dice, uy, parece un chiste cósmico. Y se ríen. Nosotros los occidentales, ¿qué hacemos? Cuando nos da úlcera, gastritis, insomnio, porque tenemos la idea, tenemos una necesidad de control que nos han puesto. ¿Sí? Entonces, Epícteto ya decía hace 2500 años, si algo depende de ti, y yo agrego, y vale la pena, lucha por eso. Hazte matar, pues. Pero si algo no está bajo tu control, como en el caso de la lluvia, no hagas fuerza, déjalo ir. Eso es, tengo bajo mi control la probabilidad de que, cambiar la probabilidad de que me dé el cáncer o no, sí. Tengo la posibilidad de luchar, como dije ahora con algunos ejemplos, pero también tengo la posibilidad, que anoté algunas cosas de eso, de disminuir la probabilidad futura, cambiando mi estilo de vida. Es puramente psicológico, porque si tú, pongamos un ejemplo, expresar emociones. ¿Sí? Expresar emociones no es inteligencia emocional necesariamente, sino es la capacidad de sacarlas afuera, de decirlas de un modo socialmente aceptado. La ira, cualquier cosa de esa. Uno piensa que la ira es mala, pero la ira cumple una función. ¿Sí? Es decir, que es defenderte cuando alguien te ataca, es tumbar los obstáculos para llegar a la meta. Todo eso produce ira, la ira produce fuerza. En los humanos produce indignación. La gente dice, no hay que estar indignado, pero es que la indignación es la ira frente a la injusticia. Si alguien es injusto contigo, tú te vas a indignar, por eso nunca vas a ver una jirafa indignada, pues vas a ver una jirafa con ira. Nosotros le damos esa dimensión ética a la ira, ¿ya? Entonces, ay, doctor, estoy indignado. Lo felicito, quiere decir que usted se autoafirma. Mientras usted no viole los derechos de nadie, ¿qué problema hay? Entonces, lo que te estaba diciendo era... como uno mismo puede sí, la expresión. ¿Cómo se interpreta esto psicológicamente? No lo quiero hacer complejo, pero si tú tienes, por ejemplo, una emoción y no la expresas, ¿sí? Eres poco asertiva. Alguien se pone adelante en una fila y entonces te da rabia, pero entonces tú eres incapaz de expresar la ira. Te enseñaron que eso está mal, porque uno puede expresar la ira sin violar los derechos de nadie. Asertivamente, ¿qué? Señor, por favor, haga la fila que yo estaba antes. El agresivo que hace, hijo de tanta! Y el sumiso que dice, no importa, me da lo mismo, tranquilo, sí. No, si para vos es importante, tú lo tienes que defender. Esa persona, cuando es sumisa, ¿qué hace con la ira? La guarda. Se la traga, va acumulando. La guarda en un circuito, una memoria emocional. Y se queda, tac, 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 como un circuito, tac, 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 que no se cierra, como el programa de un computador que queda abierto. Entonces usted se queda con el tac, 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 tac. Entonces eso que está sin resolver hace que tus recursos cognitivos y emocionales quieran resolverlo. Y con eso descuidas el sistema inmunológico. La depresión baja el sistema inmunológico.
El estrés exagerado también, pero también hay parte del estrés y del miedo que te puede hacer que te dé infarto, ¿sí? Pero de todas maneras, lo que sabemos es que una persona que no expresa emociones, ¿sí?, porque quiere ser socialmente adecuado a las 24 horas, y la gente le dice, la sociedad refuerza eso, qué tan querida, qué tan amable, y yo le digo, usted es estadísticamente sospechoso, ¿sí? Es decir, porque si alguien lo quiere más de la mitad del mundo, hay algo que no funciona, ¿no es cierto? Entonces, hagas lo que haga, la mitad de la gente no le vas a gustar. Bueno, esa persona que no expresa las emociones tiene... Que traga, eso es el término que uno usa, Sí, no es que todo lo traga. Que todo lo traga, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, el afecto. Hay gente que no es capaz de expresar afecto, que no es capaz de abrazar, de decir te quiero. Y sabes que pues al menos en mi caso, uno ve en la familia, las personas cercanas tan angustiados, que entonces uno se va guardando todo ese miedo y la tristeza que tiene, sí, es muy y se lo importante. traga, y se lo traga, y se lo traga, pero hay momentos donde uno dice, no puedo más. No, es que yo tú me no te lo metía al tienes. closet, No, cuando todo el mundo dormía, sí, me ponía una almohada y lloraba ahí escondidita porque yo no quería, porque además uno se siente culpable bueno, hablemos del de eso. dolor que le genera a la gente que lo quiere. La Hable- gente que lo quiere está más asustado que uno. Mira, la gente que te quiere prefiere el dolor de verte en la realidad que estás viviendo a vivir en el autoengaño y en la mentira que uno crea con buen sentido alrededor de uno. ¿De acuerdo? No importa que sufran. Aquí tenemos que sufrir todos. Es familia. Vamos a luchar juntos. ¿Sí? Cuando uno tiene un problema y ve a su pareja, ¿cierto?, el impacto que puede haber tenido tu pareja cuando vio eso, bueno, yo sé, pero muchas mujeres, no era tu caso, pero muchas mujeres descubren que el marido las ama cuando le dan el diagnóstico. Pero sufren. ¿Y qué es lo que pretenden? Claro, la culpa. A ver, ¿la culpa qué es? ¿Qué es la culpa? La culpa es cuando tú lastimas a alguien con intención. Si no, ¿qué es? Simplemente es responsabilidad. Es distinto. Soy responsable de, decir, tengo culpa de. La culpa implica dolo. Entonces, si yo voy en un automóvil y le pego a un niñito, pues yo lo monto al carro, lo llevo al hospital, sufro, me hago cargo, me siento responsable, pero yo no me siento culpable. Claro. A no ser que lo haya hecho a propósito. Entonces, O que vaya hablando por celular. Exacto. Entonces vos, cuando te encerrabas en el closet, era para que ellos no sufrieran. ¿De acuerdo? Y eso es un acto de amor. Pero habría que preguntarle a ellos. Habría que preguntar lo que hubiesen preferido. Si le preguntaras ahora, piensa, que está toda tu familia aquí, ¿qué hubiesen preferido? ¿Que yo les hubiese contado todo lo que yo sentía? ¿Qué crees que te hubiesen dicho? Que claro que sí. Obvio. Lo que pasa es que a uno también le da miedo, Walter, como que el ambiente sea... ¿Negativo para uno? Sí. Que haya retroalimentación negativa. Sí. Entonces, como queriendo protegerlo, hablo por mi caso, Sí. queriendo proteger que todos estamos como, bueno, estos pasajeros... ¿Y qué pasa con las emociones tuyas entonces? No, por eso. Ahora que tú lo dices... Exacto. Ahora, a vos no te afectó, porque ese era tu estilo quizás. Pero una persona que no es el estilo y que se obliga y se traga todo, no, lo que uno no tiene que hacer es asustar innecesariamente a los otros. Pero la cura es, la realidad cura. ¿De acuerdo? Ver las cosas como son cura. ¿Sí? Qué pena volver a citar a Buda, pero no importa, porque puedo citar otras cosas. Buda decía, ven y mira, nunca dijo ven e interpreta, pues. Hay que ver las cosas como son. Ahí está el realismo. Es un realismo feroz, pero que te cura, porque ve las cosas como son. ¿Cómo carajo vas a resolver un problema si estás autoengañándote? Lo primero que tienes que hacer para resolver un problema es ver cómo es y dónde se origina. Pero tampoco es crear pánico innecesario, tampoco es crear un terrorismo, ¿sí? Porque hay gente que es muy débil. Entonces, ni meterse a Google, sí, a encontrar un mundo de información que no ayuda. No, sí, pero entonces una persona débil va a sufrir más, pero va a sufrir más no es porque solamente sea débil, sino porque no
no ha desarrollado algunos recursos de los que estoy diciendo, como el de la valentía, por ejemplo. Hay 3 autos que hay que tener en la cabeza siempre. El primero es la autoestima. Eso no cabe duda, todas las correlaciones muestran lo mismo. Las personas que tienen un buen amor propio, que se quieren a sí mismas, quieren más a los demás y entonces se preocupan más. Pero las personas que se quieren a sí mismas, que no se autocastigan, las personas que tienen una buena autoimagen, las personas que se sienten capaces y no se critican, las personas que se dan gusto, esas personas que se quieren a sí mismas, esas personas disminuyen la probabilidad de que aparezca un segundo síntoma. ¿De acuerdo? Las personas que tienen autonomía, porque lo que pasa es que cuando a vos te diagnostican la enfermedad, lo que uno empieza a sentirse es que no es capaz de hacer muchas cosas que antes hacía. Uno empieza a asumir el rol del enfermo y empieza a pedir ayuda y se vuelve un poco inválido. La autonomía, cuando ya te saliste y tienes miedo a caer, la autonomía te va a ayudar. ¿A qué? A descubrir hasta dónde sos capaz. ¿La autonomía qué es? Independencia. Claro. ¿De acuerdo? Es hacerte cargo de vos mismo. ¿De acuerdo? Y más si ya terminé el tratamiento, o sea, empezar así, bueno, ya, esto es pasado. Sí, pero esto que estoy Mucha diciendo... gente se queda patinando ahí. Sí, pero si la gente piensa, esto que estoy diciendo es, a ver, yo estoy patinando, ¿por qué? Porque no sé qué carajo hacer, porque esto puede que venga de nuevo. Sí, pero entonces voy a pelear contra esto. ¿Qué es pelear contra esto? Tener un nuevo estilo de vida. Expresar mis emociones, empezar a quererme a mí mismo, empezar a ser independiente, con el miedo a cuestas. Porque cuando tú empiezas a hacer todas estas cosas, el miedo empieza a bajar. Claro, le vas quitando poder. Sí, pero va a estar ahí. Hoy le vas a decir, hola miedo, hoy no me jodas, pues, te lo metes en el bolsillo. Pues. Otro auto, la autorrealización. Estas situaciones límites hacen que muchas personas descubran sus talentos naturales. La autorrealización es el desarrollo de tu potencial humano en cuanto a talentos. ¿Sí? Entonces resulta que una persona que pasa por esto descubre que empieza a hacer muñequitos de plastilina, A pintar. a pintar, empieza A escribir. a escribir, empieza a cantar, empieza a bailar, ¿sí? Empieza como... Yo he tenido pacientes que me han dicho, estos 6 meses han sido los mejores de mi vida. Es increíble, porque he descubierto un montón de cosas que yo no sabía antes. Por ejemplo, que es otra cosa, autorrealización, autonomía, autoestima, por ejemplo, los valores y la coherencia. Se ha visto que las personas que desarrollan coherencia, ¿qué es coherencia? Pensar, sentir y actuar por un mismo lado. Atar todo eso, ¿sí? Y no entrar en contradicciones esenciales. Es lógico que no se pueda contradecir. Esas personas disminuyen la probabilidad futura de enfermarse. Las personas con sus valores. ¿Qué son los valores? Hablamos mucho de valores. Miren, es muy sencillo. Lo que para ustedes es importante. Eso es un valor. Para mí es importante esto. Entonces voy a dirigir mi vida de acuerdo. El valor dirige tu vida. Pero mira qué interesante. Uno no quiere a las personas porque son valiosas. Eso es un error. Uno las ve valiosas porque las ama. Es para pensar, si es así. ¿Sí? Eso es impresionante cuando uno descubre eso. O sea, porque entonces tu hijo... Por eso cuando el amor se empieza a desaparecer, uno empieza a decir, es que él cambió, ¿no? Necesariamente no cambió. No, es que yo cambié mi percepción también. Claro. Mira, es como, ¿tú por qué quieres un hijo? Porque es valioso, porque es inteligente, porque juega bien fútbol. No, lo ves hermoso, inteligente y todo porque lo amas. Claro. El amor otorga valor. Entonces, por eso no hay que rodearse de personas tóxicas, que es el otro factor. Ay, eso es importantísimo. Porque cuando una persona sale y dice, bueno, lo primero que hace uno es decir, ¿quiénes eran mis...? ¿Qué puedo volver yo prescindible de lo que creía imprescindible? Resulta que esto que era para mí imprescindible no es tan importante. El pelo. No, que yo me moví el pelo, y que mi pelo, y que mi pelo. Y ¡pum! Te quedás calva. Y descubrís que el pelo no es tan importante. Y descubrís que de pronto las peleas que tenías con
No valían la pena. No valían la pena. Entonces, ¿por qué? Porque lo que es realmente importante es otra cosa. Sí, y eso te hace dar un salto como ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, si estás rodeada de personas tóxicas, tú ves enseguida, esta no es amiga, este no es amigo, este tampoco. Pero no es porque te cuiden o no te cuiden, sino siguen haciendo lo mismo. ¿Sí? Hay gente que se separa y se junta con su amiga y la amiga le dice, como está difícil a conseguir un tipo como el que dejaste. Esa no es una amiga, es un monstruo, claro. hay que escapar. Sí, claro. ¿Sí? Hay que escapar. Bueno, entonces, gente que te dé tranquilidad, que te dé paz. Hay una cosa muy importante, la gente cree que todo se ve con la gente buena. No. Hay gente, a Sócrates le decían los discípulos, está escrito en los diálogos de Platón. Hay un discípulo en especial que le decía, maestro, cuando yo te escucho hablar, me sirve y aprendo, pero aprendo mucho más cuando no hablas, cuando estoy al lado tuyo. Es un aprendizaje por contagio, ¿no? Estoy al lado tuyo, te veo actuar, te veo funcionar. Y es cierto, la coherencia es la que aparece ahí. Hay personas que no hacen nada, pero tú estás al lado de esa persona y es como que te mueve algo. La manera de mirar. Te genera tranquilidad. Yo en Barcelona hay una señora que vende verduras y cada vez que yo voy me pasa lo mismo. Bueno, esta habla un poco. Esta dice, ve, el perejil hoy está deprimido y la zanahoria tiene ganas de hablar, háblele. ¿Cierto? Entonces, pero esa persona es simpática. Hay gente que es muy veraz, muy auténtica, ¿no? Entonces, así como hay otros que te conectan con el miedo. Que te conectan con el miedo. El miedo no solo ¿y cómo vas? ¿Cómo vas con el problema? Y ya te miran. ¿Y cómo vas? ¿Vas bien? Ay, gracias a Dios que estás bien. Ay, qué susto. Menos mal. Casi nos Pero matamos. tenés que ser capaz, ¿eh? Pero ¿quién la mandó? Sí, claro. Tal cual. ¿No es cierto? No, esas personas uno, si expresara emociones, le diría, mira, lo que me acabas de decir no me gusta. Me hace sentir mal. Te pido que no encarece el tema así. Prefiero que no me digas nada, listo, de la enfermedad. Si ofendió, es que no te quiere. Porque si uno realmente quiere a una persona y la persona le dice algo así, claro. El amor te lleva a decir, discúlpame, no había caído en cuenta. Claro, no lo hizo por mal, obvio. Claro, pero entonces, bueno, pero fíjate que todas estas cosas que estoy diciendo disminuyen la probabilidad futura. La gente se pega mucho, bueno, pero ¿qué hago con el miedo ya? Sí, uno tiene que enfrentarlo ya, pero también hay que pensar a mediano plazo. Claro. Es decir, que ese estilo de vida va a hacer que te olvides un poco del miedo, ¿no? Por ejemplo, los sueños, las utopías. Utopía significa lo que parece irrealizable. Los sueños. Todos tenemos sueños. ¿Yo por qué tengo que renunciar a mis sueños porque tengo cáncer? O tuve cáncer o voy a tener cáncer. ¿Quién dijo que eso es incompatible? Si yo quiero escribir una novela, ¿pero qué tengo que escribir la novela? Pero cuando la gente se motiva, es una motivación interna, y no está tanto en el resultado, sino en el proceso vital de hacer las cosas, eso genera inmunidad. Eso disminuye la probabilidad futura de que te enfermes. La misma alegría y la pasión, entusiasmo, ¿sabes cuál es la esencia de la palabra entusiasmo? La etimología griega, es genial, y no la usamos. Enteotimos, que significa sentir la fuerza de Dios en el pecho. Ay, qué belleza. Entusiasmo debería ser una palabra que se le enseña a los niños en el colegio, de una vez. Y entonces hay veces que uno siente esa fuerza. Sí. Entonces, hay otras investigaciones que hablan de la fuerza de voluntad, ¿no? Es decir, cómo las personas que se vuelven persistentes, trabajadoras, consistentes, también disminuyen la probabilidad futura. O sea, tú no necesariamente eres una persona que porque te dio el cáncer y ya estás aparentemente bien, ¿sí? O estás saliendo, no, es que no te tiene por qué volver a dar cáncer. Ni que le tengan lástima a uno, ni que le sigan teniendo... Pero ¿de quién depende que no te tengan lástima? Sí, claro, de uno mismo, claro. Sí, hay autoestima, por eso, claro. Si hay autoestima,
y ves que te están tratando como con lástima, tú dices, o tu misma acción, tu misma seguridad, te ríes, te tomas un trago, que te están hablando una estupidez, cambias de tema, o le dices, qué sé yo, pero es el soñar, son las ilusiones. Es lo único que puedes controlar, porque ya a través de las redes hasta te las quitan también a veces. Te dicen que tenés que comprar aunque no te des cuenta, pero las ilusiones no te las pueden quitar. Y uno no puede perder las ilusiones. Y el amor es eso, es cuando uno deja que otra persona entre a sus ilusiones. Vengan mis ilusiones, te las comparto. Ay, qué belleza eso. Y eso es un nivel que uno a veces no ve. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ilusiones, bueno, pero tengo otras 2 o 3 cositas que me parecen muy importantes. Entonces el amor interpretado desde la enfermedad es también cuando uno tiene ese miedo y esas personas que te aman, pues como dándole juego a esto, también forman parte de ese miedo. O sea, tenemos miedo todos, porque una vez... Es que ¿cómo hago yo para...? Entonces quiere decir que no te amo si te dejo afuera de esto. Claro, porque... Yo me ofendería si mi pareja me deja afuera. Porque es que mira lo que pasa, que precisamente la familia o las personas que lo cuidan a uno con mucho amor y con el interés de no... Entonces no sé, pero es que me da mucho miedo. ¿Tú no tienes miedo? No, miedo, no, es que no te va a pasar nada, no eso no te va a curar, no, eso no va a hacer nada. No, puede que sea. Exacto. Pero entonces uno ahí cree que está haciendo un bien. Exacto, y no está haciendo un bien porque se está alejando Eso. del realismo, del miedo. El miedo va a estar con vos, es que no hay otra forma. Mira. Todas las terapias ahora en el mundo están diciendo usted tiene que tener miedo, si usted no tiene miedo no es normal, porque entonces va a jugar con lo que yo estoy diciendo, se guarda en la memoria el miedo, tac, y el sistema inmunológico baja. ¿Sí? Cuanto más expreses, mejor. Pero entonces, ¿qué es el amor si no es tocar la vida a 4 manos? ¿Sí? Entonces, una pieza que tocamos a 4 manos, entonces ¿yo por qué te voy a dejar afuera de esto? Y no es egoísmo, porque vamos a estar en las buenas y en las malas, pero que en las malas es donde más se conoce si realmente... Mira, la gente nos parecemos más en el sufrimiento que en el placer. Si un tipo se agarra el dedo en la puerta aquí y otro en Ámsterdam, es muy parecido el dolor, ¿sí? Van a gritar igualito. Pero en el placer no. Por eso el COVID a vos te nos gusta unía la tanto. langosta, a mí me gusta esto otro. Por eso el COVID nos unía tanto a todos. En las situaciones límites, se ha visto que, por ejemplo, en los estudios antropológicos, en comunidades primitivas, cuando hay azonadas, inundaciones y todo, la gente se deprime un poco, se deprime porque la depresión hace que se junten. La tristeza no es lo mismo que depresión. La depresión es que yo me quiero eliminar, que yo no quiero existir. La tristeza es un down, se baja y está hecha para pensar, no como el miedo. El miedo está hecho para correr, pero la tristeza como se lentifica todo el software, entonces empieza la autoobservación. Y está hecha porque cuando hay un problema de azonada, o un problema catastrófico, como una adversidad colectiva como el COVID, la gente se baja, porque filogenéticamente es capaz de observarse mejor. ¿Cuál es la función de la tristeza? Autoobservarse, pero tiene otra, es pedir ayuda. Todas estas son investigaciones de biología básica, filogénesis. Pedir ayuda, porque los gestos de la persona triste motivan a la otra persona a que lo socorra. Es como una empatía biológica. Es decir, los labios hacia abajo, los ojos aguados, todo eso, ¿sí? Hace que la otra persona socorra. Hace que la otra persona socorra. Y esto que decir es muy importante, hablando así de la familia y los familiares alrededor de la enfermedad. ¿Cómo sabemos qué es lo que define el amor? 2 Compasión, ¿qué significa qué? Que tu dolor me duela. Si tu dolor no me duele, empaque y váyase. ¿De acuerdo? No funciona. Y congratulación, que tu alegría me alegre. Entonces, si eso es el amor, según todo lo que sabemos, y el tema que yo vengo estudiando como hace 30 años, ¿cómo querés que tu dolor no le duela? Es que si tú tienes un hijo en un hospital que está enfermo
¿tú qué dirías? Fíjate, aquí esto, ¿tú qué dirías? Tu hijo está con cáncer en el hospital, que no hay nada más triste que ver un pabellón de niños allá. Ay, hoy tengo que ir, hoy me voy a sacrificar por él y voy a ir. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de amor hablamos de sacrificio? Usted no ama porque no se sacrifica. Yo no me sacrifico, yo pago para ir. Mejor dicho, si no voy yo, mato y como del muerto, como dicen aquí, que es terrible eso, ¿no es cierto? Bueno, yo hago lo que sea, pero yo quiero ir, porque yo voy por amor, yo no voy. Entonces aquí pasa lo mismo. Ustedes no se separen de la gente que quieran. Tampoco digan... ¿Le quieran cubrir? No, ni quieran cubrir. Esto es algo que llega a los demás y se irradia, porque estamos en un contexto donde hay un vínculo, ¿sí? Y yo por lo menos, suponete que hubiese sido al revés, que a vos no te hubiese pasado nada sino a tu marido. A vos ¿cómo te sentirías si él no te involucra a fondo? Okay. Pero a fondo, aquí los dos, ¿de acuerdo? Y yo me quedo todos los días a cuidarte, ¿sí? Y no es un sacrificio, pagaría por hacerlo. Que ni siquiera es un deber, claro. Porque cuando uno ve que el amor es un deber, ya es un deber, no es amor. No, pues es que uno se quiere cambiar. Exacto. Entonces, fíjate que todas estas cosas que yo he dicho, aquí hay otra cosa que quiero decir, que esta me parece importantísima. Cuando las personas tienen una enfermedad y se deprimen, entonces bajan el freno de emergencia frente a su capacidad de explorar el mundo. Y se ha visto que la gente exploradora, que tenga estas tres emociones que las voy a definir ahora, disminuye la probabilidad futura de recaídas. Explorar. Todas estas cosas que he dicho son factores de protección. ¿De acuerdo? Sí, te dan una pastillita. Cada cosa de esta es una pastillita. Y cuando las metes todas, haces un cóctel y empiezas a funcionar, esto genera resiliencia, pero también genera fortaleza psicológica y muchas cosas, ¿sí? Y la exploración, explorar el mundo. Los niños los 2 primeros años tienen que estar, los mamíferos humanos, tienen que estar con la mamá. ¿Por qué? Y con el papá, porque tienen que alimentarlo, necesita el contacto físico. Hasta los 2 años no es como un caballito, que nació y se paró y se fue. Nosotros somos ¿hasta cuánto duró un hijo? Hasta los 20 años más o menos, 25, ¿no? Bueno, entonces... Pero esos dos, ese attachment sirve, porque es fundamental, sobre todo el contacto físico. Pero a los 2 años empieza un proceso de detachment, los terribles 2. Entonces uno ve que ve niños corriendo, y los 2 años y detrás el papá y la mamá, por todas partes. Sí, claro. Porque el niño quiere explorar. Porque si tú exploras, se produce un fenómeno biológico, que es la sustancia blanca. La mielinización, llega la sustancia blanca y eso acelera el aprendizaje. Un niño que no explora tiene dificultades para aprender. Pero ya cuando uno crece, se olvida que tiene que explorar, como ya tiene mielinizada la cosa. Pero la exploración te hace crecer como ser humano en todo sentido. Psicológica, social, espiritualmente, en todo sentido. Necesitas 3 emociones. La primera, no la pierdan por más enfermedad que tengan. A los que tienen la enfermedad y a los que tienen miedo que le vuelva a dar. Primero, la curiosidad. Esas son emociones primarias, es decir, no aprendidas. Vienen en tu bagaje. La curiosidad del gato. ¿Esto por qué es así? ¿Y qué hay ahí? ¿Sí? ¿Y cómo se mira este cartel, cómo está escrito? ¿Y de cómo es esa película? Yo la quiero ver. ¿Y cómo es esto? Y te metes por internet y ves que están haciendo un sándwich de zapato. Y dicen, ¿como un sándwich de zapato? Yo quiero ver qué curiosidad. ¿Cómo? Hay gente que no es curiosa. Hay gente que es un huevo sin sal. ¿Sí? Que le pasan las cosas al frente y no ve nada. La curiosidad no la pueden perder. ¿Como la capacidad de asombro? ¿Qué? Viene después. Ok. Después viene la capacidad de asombro. Ajá. Primero curioseas. Sí. Eso está hecho para explorar. Y después el asombro. Cuando encuentras algo que te hace hacer como los perritos, ¿viste? Cuando es así, decir, ¿qué es esto? No tengo explicación. Buscas en tu interior y no sabes qué es. El asombro está hecho y la sorpresa es una emoción básica. Y está hecha por lo siguiente, mirá qué interesante. Que el ser humano, cuando está ante una situación
desconocida, que no entiende, todo el sistema nervioso, todo el software, la mente, ¡tac!, se bloquea. ¿Por qué? Porque dice aquí, esto puede ser riesgoso. No quiero procesar más información que esto. Y toda tu atención se focaliza ahí. Hasta que hay asombros maravillosos. Decime si no es asombroso esto. Yo estaba en el Bolsón en la Patagonia con un amigo. Y entonces me dice, vamos a la casa, ya no hay casas, pues, a la cabaña de tal amigo, en plena Patagonia. Entonces vamos a la cabaña del amigo y cuando llego yo está lleno de mariposas el lugar. Mariposas de todos los colores. Yo decía, ve, qué lindo, cuántas mariposas. ¿Qué puede decir uno? Cuando entramos a la casa, yo dije, mira, este tipo es pintor, claro, yo te dije que pintor, pinta genial. Y el tipo pintaba mariposas de todos los colores, tamaños y formas. Yo dije, bueno, yo le dije a él, con esos modelos que tenés ahí, ¿cómo no vas a pintar esto tan maravilloso? Y los dos se miraron y me miraron con cara de asco. Bueno, chao, no me dijeron, después caminamos un rato, yo le dije, oíme Juan, ¿qué pasó? Me dijo, que no seas pelotudo, como dicen los argentinos, ¿viste? No seas pelotudo. Las mariposas vinieron después. Él primero empezó a pintar esa cara que hiciste. La vieron, ¿no? ¿Eso qué es? Asombro. La misma cara hice yo. Las mariposas vinieron después. O sea que primero empezó a pintar y después vinieron las mariposas. Yo no sé si creer eso, pero yo quiero creerlo. Porque allá todo el mundo lo cree. ¿Eso qué? ¿Qué te pasó? Algo que iba en contra de lo esperado. Algo que tu sistema psicológico no es capaz de interpretar. Es algo que te puede maravillar o algo que te puede aterrar. La sorpresa no la pueden perder nunca. Hay gente que es de plástico, como un robot vestido a la moda, ¿sí? Nada lo sorprende. Entonces uno le tiene que explicar el chiste. Yo siempre digo, cuando usted le tiene que explicar el chiste a su pareja, se parece, es más fácil. Es decir, un chiste, ¿no? Todo esto es un chiste. Bueno, sorpresa. Y el tercero es el interés, que es una emoción básica también. Entonces ustedes no pueden perder el interés, ¿qué es? La curiosidad me hace descubrir algo. Me asombro y el interés me lleva a profundizar, a investigar. Las tres van juntas en la conducta de exploración. Cuando ustedes exploran y manejan esas emociones, y la pueden empezar ya, cuando ustedes digan, es que yo no como marisco porque no me gustan. Yo escuché que Rizzo decía, me echan la culpa a mí si quieren, Rizzo decía que esto disminuye la probabilidad que yo vuelva a tener cáncer. ¿Qué es? Voy a ver, ¿a qué sabe esto? ¿Por qué carajo no me gusta? Y de pronto lo comes y confirmas que es un asco para vos. O de pronto te asombras porque, qué rico. A uno le gusta el camarón hasta que prueba la langosta. Ya cuando uno prueba la langosta, dice, no, el camaroncito es más para el arroz con camarones, la langosta. Oye, como dices tú, mira vos, que mientras me hablas, las tres cosas que hoy me generan a mí más felicidad, yo no las hacía antes del cáncer. Que era correr, que me parecía muy difícil, pero como que después cuando me alivié dije, y si es difícil... Analicemos eso, correr. Yoga y mis perros. Y tus perros. Pero entonces mira, el correr, ¿qué implica? El correr implica romper paradigmas tuyos de antes. De pronto había pereza y entonces viste ya el esfuerzo como un valor y entonces ya es un reto. Te acercaste a la personalidad resistente. ¿Qué se necesita para tener un perro? Un compromiso hasta la médula, porque son seres vivos, hay que quererlos, hay que cuidarlos, uno se ríe, se divierte con ellos. Eso es compromiso. Y en lo otro hay reto. Lo mismo que yoga, me parecía difícil. Es como... ¿Y qué es el yoga? Mira qué coincidencia, ¿qué es el yoga? Es hacerte cargo de vos mismo, mirar hacia adentro. ¡Qué impresión! Es el punto de control interno. Increíble. Exacto, entonces ahí sacaste las tres. Cada persona la puede encontrar en cualquier lado. Pero fíjate que he dicho muchas cosas, de pronto es demasiada información, pero yo supongo que la gente puede volver a escuchar esto más veces. Y devolverse. Sí, y devolverse y agarrar papel y lápiz y anotar. Y yo no soy un mago, ni un maestro, ni un genio de esto, y a mí que nadie me siga, pues yo puedo estar equivocado. Pero busquen más personas, porque también la capacidad de
Cuando vos te fuiste a Italia, ¿por qué te fuiste a Italia? Además de porque te gustaba y todo. Además porque yo soy italiano. ¿Por qué, ¿por qué te No, fuiste? la verdad, porque era un sueño que tenía para la vida y con el cáncer pensé que de pronto la vida se podía ir muy fácil. Es que yo noté eso en vos desde Sí. que tuviste el cáncer. Sí. Viajes Quizás- que no estaban... Exacto, como por querer vivir. Sí, sí. Porque uno no sabe Claro. qué es lo que está pasando después del COVID. Sí, exactamente, exactamente. Que ya la gente dice, ¿y yo ahorrando plata para qué? ¿Pa' Vea, qué? no. Sí. Entonces, y además uno dice, y qué bueno hacer viaje con la persona que amo. O sea, que este tiempo que me queda, Es eso. yo podamos sacarle todo el provecho. ¿Sí? Entonces, claro, entonces tú empezaste a viajar, etcétera. Pero los sueños, mira el error que cometemos. Tenemos que llegar a una situación límite para cumplir algunos sueños y para descubrir algunas cosas. Entonces, a las personas que nos escuchan y no tienen cáncer ni han tenido cáncer, pues porque van a esperar a tener una situación límite, empiece ahora a darse gustos. Mira, cuando yo me acuerdo, porque no se acostumbraba, cuando yo llegué hace muchos años a Medellín, me acuerdo una vez estaba en La Visitación, que es un lugar, para la gente si le escucha de otra parte del mundo, es un centro comercial, pero muy bonito, estaba ahí. Y ahí vendían helado, ¿no? Entonces yo me senté a las 3 de la tarde, porque me habían cancelado los pacientes, y me pedí una banana split. Yo solo. Con doble crema, con chocolate, un banano gigante ahí. Y me puse a comer eso. Y pasaban 3 amigas, pasaron por ahí de mi ex esposa, sorprendidísimas. Me dicen, mira este otro. ¿Cómo se le ocurre? A las 3 de la tarde comiendo un helado solo. Y no lo podían creer que uno se diera gusto. ¿Sí? Es que no lo podían creer. Y voy a contar una anécdota que te va a parecer simpática. San Andrés, cuando San Andrés uno compraba cosas importadas y todo, un paciente mío fue y compró un frasco de aceitunas negras que no se conseguían en ninguna parte, en la alacena, ¿no? Y él venía a mi consulta, ¿verdad? Entonces un día me dice, doctor, ¿le puedo decir algo? Claro, ¿qué pasa? No, es que yo sueño con las aceitunas. Se me está volviendo obsesivo el tema de las aceitunas. Sí, ¿y por qué? Porque yo me las quiero comer. ¿Y por qué no se las come? Dice, mi mujer no me deja. Le dije, ¿cómo que no lo dejas? ¿Cuando llega la visita, o qué? Sí. Le digo, ¿cuándo déjame? ¿Y cómo si te vas a sentar a comer unas aceitunas? Esperemos que tengamos una ocasión, que tengamos invitados. Y yo me las quiero comer yo solo. Bueno, entonces le dije, bueno, hagamos algo. Usted hoy, cuando su mujer esté dormida, sí, tipo 1 de la mañana o 2, usted agarra todo el frasco y lo echa en una palangana. Una palangana esa, palangana para lavarse la cara. Eso. Entonces usted, como un vikingo desaforado, usted agarra la aceituna y se la empieza a comer así. Haga así, se lava la cara, haga el amor con las aceitunas. Cómalas todas, así. ¿Está seguro, doctor? Me está pidiendo permiso, ¿no? Bueno, yo le doy el permiso, listo, hágalo. Y va a ver cómo se siente bien. Como un vikingo desaforado, acabe con esas aceitunas. Y después se toma un pangestat porque seguro va a estar mal del estómago, pero no importa. Al otro día a las 8 de la mañana, 8 de la mañana en punto, suena el teléfono de mi consultorio. La secretaria me dice, la señora tal, que era la esposa del tipo. Entonces, ¿cómo le va, señora? Dije, esta me va a matar. Porque, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias, doctor. Estoy muy preocupado con mi marido. Está muy raro. Anoche se empezó a lavar la cara con las aceitunas. Y yo escuchaba el ruido que hacía, guau, guau, hacía un ruido de placer. Y yo me levanté a ver qué pasaba. Pero eso no me preocupa tanto como que se está volviendo mentiroso. Me quiere hacer creer que usted le dijo eso. Porque no estamos acostumbrados al placer. Claro, claro. No estamos acostumbrados. A darnos gusto. Exactamente, ¿por qué no? Que eso es gula. ¿Qué es gula? Gula es un vicio, donde tú comes por comer, pero no tenés derecho a autorreforzarte de vez en cuando, a darte un gustito, ¿no? ¿Cierto? No, espectacular. Sí, entonces, esa vida, la que te queda, la tenés que transformar en un ambiente motivacional placentero. Esa es la gran palabra, ambiente motivacional. Tú lo transformas, de ti depende. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes darte gusto, puedes decir, mi sueño siempre ha sido ir a Italia y vivir en Italia, conocer Italia, esa cultura me encanta. Y lo pudiste hacer.
Pero yo nunca te había visto tan feliz. Nunca. Como cuando estabas allá. Pero te voy a decir Porque algo. tenías también a tu marido las 24 horas al lado. Claro, ¿no? pero si no me hubiera dado el cáncer, quizás nunca lo hubiera hecho. No lo hubieses hecho. No, yo te aseguro que Entonces, por eso es un regalo. ¿Qué es mal empacado? Pues es un regalo, porque uno como que se despierta y uno cuando es sobreviviente dice, no, yo, o sea, esta es la vida, me dieron esta segunda oportunidad, yo me la voy a disfrutar. Exacto. El solo hecho que digas, esto es importante, como pasó con el COVID, la gente descubrió qué era importante y qué no era importante, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es darle a tu existencia más fuerza, ¿sí? Y a vos te hubiesen dicho con seguridad, depende de la cultura, ¿no? Pero de la subcultura en la que uno vive, pero a vos te hubiesen dicho con seguridad, irse a Italia 6 meses, qué ociosidad, váyase 15 días, 6 meses, si esta es su patria, esta es su tierra, ¿cómo va a dejar la tierra? ¿Y qué va a hacer con el chicharrón? No lo va a extrañar, y voy a decir, no, lo voy a comer chicharrón de raviolis, qué sé yo. Lo tuyo fue exploración, pero la gente puede hacer lo mismo, no hace falta irse a Italia. La gente puede decir, yo nunca he montado a caballo en mi vida, porque le tengo miedo. Voy a empezar a montar a caballo. O pintar, o hacer jardín, mil cosas. O a hacer una huerta, y dedicarse a las matas. Hay gente que yo he visto que después de la enfermedad le da por hablar con las matas, y no están locos ni están psicóticos, simplemente ven que eso es vida. Entonces ya empiezan a tener... Es lo mismo que pasa, y para terminar, porque estoy hablando como un loro, lo que pasa es que quiero aprovechar el tiempo. Claro. Y íbamos a hablar 10 minutos. Bueno, entonces, cuando tú tuviste tu primer hijo, a mí me pasó cuando yo tuve mi primer hija, ¿no empezabas a sentir como una especie de ternura o compasión por los animales chiquitos? Por la vida. Claro, sí, claro. Por la vida en cositas claro, chiquitas. Es verdad. Es verdad, ¿no es cierto? A mí me pasaba. Yo era un tipo que era muy fuerte psicológicamente. Pero cuando nació mi primera hija, yo empecé a tener miedo a la muerte. Que no la tenía. Claro, claro. Porque iba a dejar a mi hija. Claro. Entonces yo veía un pajarito y me daba como... Entonces veía una telenovela y lloraba. Yo decía, ¿pero qué me está pasando? Es que era papá. Estaba empezando a sentir cosas que no sentía. Entonces, nada de lo que pasa por tu vida, nada pasa en puntas de pie. Pasa en punta de pie cuando vos haces así, así y así. Pero ahí sos una persona que no vive, dura. Que ahí uno no se muere, ¿ves? Ahí uno se gasta como las piedras, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, es decir, Séneca y John Lennon, primero fue Séneca, después John Lennon. Bueno, si uno no vive la vida es exactamente, decía John Lennon, lo que pasa cuando estás mirando para otro lado, ¿sí? Y Séneca, todas las noches que se acostaba, porque eran los estoicos, igual que Marco Aurelio, decían lo mismo. He vivido. Y se acostaba, y hacían como un balance, ¿no? Epícteto lo hacía por la mañana, bueno, Séneca por la noche, pero siempre es decir, he vivido. He vivido de verdad. Ahora, uno no tiene por qué repetir lo mismo. Hay gente que a mí me preocupa cuando dice, yo volvería a hacer todo lo que hice tal cual lo hice. No, es imposible, ¿sí? Porque entonces no hay cambio, no has aprendido un carajo, repetirías todo lo mismo, claro, sos una fotocopia de vos misma, ¿no? Bueno, yo no sé, he hablado mucho, pero si querés me haces una pregunta final para cerrar. No, mi única pregunta, que eso debe tener alguna justificación, digamos desde lo biológico, es, lo dijiste tú desde el comienzo, la ansiedad se aumenta cuando uno siente que tiene el chequeo. Uno viene muy tranquilo, ¿cierto? Hasta que lo llaman y le dicen, doña Lina, recuerde que usted mañana tiene el PET o la mamografía o lo que sea. Esa información que llega a vos, ¿qué hace? ¿Qué hace esa información? ¿Qué es lo que activa en vos? La memoria. Claro. Porque tú no te vas a olvidar. Y la ansiedad ahí me aparece. Es claro. Yo que empecé a hacer como mecanismo de defensa. Otra vez. ¿Sabes qué? Por ejemplo, yo hacía las citas los lunes y ya me di cuenta que no, porque me llamaban a recordar el viernes. Doña Lina, recuerde que usted el lunes tiene la mamografía. Entonces yo tenía todo el fin de semana, que además estaba más desocupada. Sí, como cuando te hacen una biopsia. Es que prácticamente te damos, como te dicen a veces los médicos, ¿viste? No, tranquilízate. Eso no me parece raro, pero hacemos una biopsia para que estemos tranquilos. Para descartar y uno ya queda así. Sí, claro. Exactamente. Claro. Entonces eso pasa. Eso pasa con el examen.
Y eso pasa, Walter, en las noches. Cuando es de noche, no me preguntes porque lo recuerdo mucho dentro de la enfermedad. Es más, me acuerdo que cuando yo fui diagnosticada me iba a operar mi doctor, pero él se iba al otro día de viaje 23 días para México. Qué susto, ¿no? Sí, y programamos la cirugía a los 23 días porque era mi médico de confianza. A los 3 días, mi esposo me dijo, gorda, yo voy a llamar a Mauricio y le voy a decir que me recomiende otro médico, porque yo puede que me aguante 20 días más, pero no 20 noches más. Las noches, Walter. ¿Qué hacías? No, yo no sé por qué yo no sé si es la oscuridad, yo no sé si es el silencio. La noche te abraza y te llena de miedo, que yo sé que el stop, pero que ¿qué es lo que pasa? Mira, hay dos cosas. Una es un fenómeno cultural, porque nos han enseñado siempre que la oscuridad es algo negativo, ¿no? Uh-huh. Y la segunda tiene que ver con el silencio mismo, porque uno al estar con el silencio, uno está a solas con uno mismo, y hay un sentimiento de soledad. Hay un sentimiento de soledad que a veces no es consciente, pero ahí es cuando más pensás. Y como ya tenés activado, porque cuando tú activas una emoción, si yo te pongo una inyección de ira, vas a tener pensamientos agresivos. Si yo te pongo una inyección de depresión, tú vas a tener pensamientos negativos. Si te pongo una inyección de ansiedad o de adrenalina, vas a tener pensamientos catastróficos. Los pensamientos también dependen de la emoción. Cuando se activa una emoción, tú en la noche, consciente o inconscientemente, ¿cuántos pensamientos automáticos habrás tenido? Los niños, el terror nocturno, uh-huh, es que se activa de nuevo. ¿Por qué? Porque tú eres vulnerable. Tú eres una niñita, ¿sí?, chiquita, por decirlo así, en ese momento. Porque toda tu vulnerabilidad está expuesta. La muerte está en una sociedad donde no se habla de la muerte. Ahora sí, afortunadamente, después del COVID, no se habla de la muerte, cuando la muerte, debería hablarse de la muerte. Por supuesto, se debería hablar de la muerte en los colegios y de la vida. Y quizás no separarla tanto, ¿no? Sino que vivimos y bueno, porque uno empieza a morirse desde el día en que nace, ¿no? Ay, sí. ¿No es cierto? Porque cada día sí, es una entropía que va, sí, y cada vez te más. Yo lo que digo, cuando uno está en una situación así, no se tiene que regodear o inmovilizarse en eso, porque es malo. La cama está hecha para dormir o para hacer el amor. Si usted no está haciendo ninguna de las dos cosas, levántese. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Cojo un libro. Pongo música, me hago un sándwich, qué sé yo, leo, ¿sí? Canto, peleo contra ese susto. Sí, porque la alegría y la risa es incompatible con el miedo, ojo. Y hay pruebas en que la alegría y la risa generan determinadas sustancias, ¿sí?, que pueden servir para el sistema inmunológico. Por eso la risa es sana. No, por ahí decía alguien, no me acuerdo qué filósofo, la risa es cosa seria. Ay, ¿Sí? Qué bueno. Sí, claro. Entonces, yo he querido hablar esto para soltar toda la información, uh-huh. Pero preguntame más cosas si querés. Es decir, ¿te queda claro la noche? Me queda claro los pensamientos que uno tiene que... Está sola además. Sí. ¿Vos sabés que ese stop me lo llevo y me encanta. No, porque yo te voy a decir igual, yo he tenido casos, hace poco se murió una amiga que recayó, o sea, cuando alguna persona recae, nos pasa mucho a las personas que no sobreviven, que eso te iba a decir. Nos activa. Pero yo he llegado a entierros donde lo que tú decías ahora de los pensamientos, es una máquina. Yo me he visto me he visto en esa cajita. Claro. Yo, y me imagino los familiares. Claro. Todo lo veo, o sea, llego hasta ese punto y de pronto como que digo, ¿pero fíjate, qué es esto? Entonces me da miedo porque entonces uno va a traer eso, entonces soy llena de miedo. Y soy, pero te digo que me he visto, esa imaginación hay que bloquearla inmediatamente. Claro. Pero cuando loca stop en todas partes. No, pero no solamente es el stop, sino es entender, esto es posible, pero no es probable. Y a ver, ¿hace cuánto que estoy adivinando? ¿Hace cuánto tuviste el cáncer? 8 años.
Ya. ¿Cuántas veces anticipaste? Es exactamente igual. La verdad es que yo no pienso mucho en eso, pero cuando alguien se recae, Bueno, en esas situaciones siempre. se activa la memoria que no va a desaparecer. En la memoria del estrés que sufriste, de la adversidad. La tristeza, lo que tú la decías tristeza. ahora. Es más importante la tristeza que el miedo. Eso es lo para que mí. siento. Siento tristeza. Sí. Y me dura un día. Y Juan Luis, mi marido, es gordo y yo le digo, dale tranquilo, esto me dura un día. Yo Sí. mañana estoy bien. Pero ese día como que me recuerdo como... Una cosa muy importante que puede ayudar es tener un yo auxiliar. El yo auxiliar es una persona que no tiene que ser un profesional, sino un amigo o una amiga que cuando uno vea, es como el padrino de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Uno tiene su padrino. El yo auxiliar es cuando tu yo empieza a aflojar, el yo auxiliar viene en tu ayuda. Tiene que ser una persona que la llamas a las 2 de la mañana y va y conversas, ¿sí? Pero que no te peine moños, sino que te lleve como hacen los maestros con sus discípulos, ya sea en cualquier religión o cualquier cosa. ¿Sí? No, vaya, enfréntelo. No es pobrecita tú. Sí, claro. Que uno como acompañante cae mucho en eso. No cree que esa es la mejor manera de demostrar el amor. Y de pronto no lo es. Uno puede decir, tú eres una berraca, vos sos capaz, mira todo lo que has hecho en la vida, pero uno que está con esa cadena de pensamientos metida, con la posibilidad confundida con la probabilidad, con la atención autofocalizada, pues te provoca estrangularla, ¿viste? Puede decirle, pero ¿qué me está diciendo? Claro. Que si yo soy una berraca, ¿qué tiene que ver? Es que eso solamente lo entiende una persona que ha pasado por una situación Es que así. incluso le da a uno un poquito como de rabia. O sea, cuando uno Claro. tiene toda esa Es como un ansiedad, trabajo de parto, ¿no? Y el otro, no, pero... No. Es como No. es como un trabajo de parto. Cuando mi esposa tuvo la primera niña, tenía trabajo de parto, yo la quería consolar y se le brotaban los ojos y me decía, te voy a matar si no te vas de aquí, Sí, porque claro. tenía las contracciones, ¿no? Sí, claro. Esto es un dolor. Ahora, hay un sufrimiento útil y uno inútil. El sufrimiento inútil es cuando vos te quedás ahí, tac, en el sufrimiento te hunde, ¿sí? Imagínate un tipo en una pareja, una pareja que es muy, muy mal casada, con un marido insoportable, complicadísimo, pero ella quiere mantenerse en el matrimonio y luchar por el matrimonio, pero cada vez peor, y ya van 10 años, y ese sufrimiento a ella ¿de qué le sirve? ¿Está pegada de qué? Claro. Porque esto te va a parecer muy raro, de una esperanza, ¿no? De que él cambie. Sí. Pero yo le digo, cambie ese sufrimiento por otro. Yo no le voy a decir que no va a sufrir, lo va a cambiar por otro. Se va a separar. Y entonces cuando se separe, usted va a sufrir. Porque pese a todo lo quiere. Claro, claro. Pero ese sufrimiento es un sufrimiento útil, porque es el sufrimiento del duelo. La va a sacar. La otra, dentro de 20 años, va a seguir ahí. Entonces el sufrimiento útil es el sufrimiento que te hace crecer. Entonces, si tú pasas por una experiencia de cáncer o de cualquier enfermedad terminal difícil y no has crecido como persona, todavía estás a tiempo de hacerlo. Sí, claro. Pero entonces toma eso con beneficio de inventario, ¿no? Es decir, Espectacular. ¿cómo se vence la soledad? Estando sola. ¿Cómo se vence el miedo? Enfrentándolo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, los fantasmas, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué? Enciérrase en su casa a las 12 de la noche, saque a todo el mundo. Y después dice, fantasmas, vengan, aquí estoy. Dice, taquicardia, sudor. Lo haces media hora. Y nos llegan. Tenés que ser muy de mala para que parezca un fantasma, pues. Bueno, no, aquí nos podríamos quedar, Dios mío, Bueno. horas interminables, pero la verdad es que, Walter, mil gracias. Toda esa información supremamente útil. Gracias a ti por la invitación y bueno, sabes que puedes contar conmigo en todas estas cosas de prevención y promoción de salud, lo que yo modestamente pueda dar, ¿no? Porque siempre hay gente que puede dar más que uno. No, muchas gracias, sobre todo porque tienes el alma rosa, porque siempre todo lo que tiene que ver con la fundación estás conectado y porque estoy segura que así como yo
he podido aprender tantas cosas de ti, toda esta información que has entregado va a poder hacer que muchas personas a este lado que nos están viendo puedan hacer de este proceso de aprendizaje un proceso que les sume y un proceso que de aquí en adelante las haga sentir, si son mujeres o si son hombres, más vivas o más vivos que nunca. Sí. Muchas gracias, Walter. Con mucho gusto. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden, Alma Rosa Fundación, una fundación para generar conciencia a la detección temprana del cáncer de mama. Chao.